entonces no podemos más que postrarnos ante su presencia, ante la realidad de quién Él es. Y vamos a recordar, antes de pasar al mensaje en esta mañana, este canto de muchos años, pero que declara una gran verdad. Señor, al estar ante tu presencia, ante tu divinidad, mi espíritu no puede más que postrarse ante tu santidad y decir te adoro. Quiero invitarte a que te pongas en pie y puedas decir: al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. ¿Lo recordaban? ¿Pueden cantarlo solos? Vamos a ver. Al estar al contemplar la hermosura de tu santidad, precioso, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Sus voces, cuando veo la grandeza de tu dulce amor, tu pueblo dice, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Y entonces te adoro a ti, te adoro. Todos juntos, fuerte. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Tu pueblo dice, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro.
sentarse, mis hermanos. Y entonces, bien, hermanos, buenos días en esta mañana. ¿Cómo están ustedes? ¿Esto se oye o no se oye mucho esto? Ya. El único que está preocupado con esto soy yo, que me enredo aquí y me doy. Bueno, los cantos que hemos compartido casi que van a tratar el mensaje que me gustaría meditar en esta mañana, juntos. ¿Cuántos han experimentado en esta mañana la adoración, un tiempo que han podido adorar, valga la redundancia? ¿Cuántos de ustedes han adorado a Dios en esta mañana? ¿Han podido serlo? ¿Han podido declarar que Dios es grande? De hecho, este es el título que le he puesto a este mensaje. Es como una pregunta, que no quisiera que nadie me respondiera ahora, pero al menos que pensara. Y el título de este mensaje es: ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Saben? A lo mejor tú estás sentado aquí y dices: mira, lo primero que quiero decirte es que yo no tengo ningún Dios. A lo mejor alguno de ustedes pudiera pensar, porque alguien le invitó, no sé, y dice: yo todavía no tengo ningún Dios. No he creído en nadie ni en nada. Quiero decirte algo. Lo creas tú o no lo creas, tú fuiste diseñado por un Dios. Tú fuiste creado. Es decir, que en tu esencia, como ser humano, siendo criatura de Dios, tienes un Dios. Y por eso mismo tú te lo vas a crear. Si tú no lo has encontrado verdaderamente, tú lo vas a crear. Ya sea una piedra, ya sea un pedazo de barro, ya seas tú mismo, pero tú tienes un Dios. El ser humano no fue diseñado para vivir solo. El ser humano fue diseñado para adorar y glorificar a Dios. Y esta es la pregunta que precisamente le da título a este mensaje de esta mañana que me gustaría compartir con ustedes. Y es esta, una vez más la digo, el título: ¿de qué tamaño es tu Dios? El Dios en que tú has creído. El Dios que se te ha revelado, el Dios que te han predicado, ¿de qué tamaño es? ¿Dios pequeño? ¿Un Dios grande? ¿De qué tamaño es? Me gustaría tener un momento de oración y que Dios pueda usar este mensaje para aumentar nuestra dimensión de nuestro Dios, para aumentar nuestra visión de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de adorarte, Señor. Gracias por ese privilegio de poder cantarte, ofrendarte, Señor, escuchar tu palabra. Gracias por esta mañana, porque todo lo que se ha hecho aquí es para que tu nombre sea glorificado, Dios. Te agradecemos por este tiempo, por las cosas que tú has hecho en nuestras vidas y por la que harás en el futuro, que serán mayores y mejores. Te damos gracias. Y en esta hora te pedimos que me utilices, que utilices mi imperfección y que pueda comunicar de una manera efectiva, Señor, tu mensaje, tu palabra. Y cada uno de los que estamos en este lugar salgamos diferentes. No solamente con una mente informada, sino con una vida transformada. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, me gustaría invitarte a que buscaras en tu Biblia un profeta, Ezequiel. Así que vamos a estar meditando ahí en un capítulo y algo más del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Así que te invito a que busques en tu Biblia ahí, que abras tu Biblia, que prendas tu Biblia si la tienes en un artefacto digital de esto. Sí, tenla ahí, Ezequiel, capítulo 1. Aunque vamos a estar casi que compartiendo todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, me gustaría al menos tenerle este primer versículo de lectura, el verso 28. Sí, Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Yo sé que es un libro a veces se nos pierde. De hecho, cuando yo estudiaba esto, y después lo compartía con mi esposa algo de lo que estaba estudiando, y decía, ¿se podrá predicar algo de aquí? de este pasaje tan complicado, lleno de simbologías, lleno de cosas extrañas para nosotros. Y quiero decirte algo, la palabra de Dios es sorprendente. Y el Señor nos habla, aun cuando uno dice, ¿hay algo aquí? No, hay algo no, hay mucho más de lo que podemos imaginar. De hecho, hay mucho más de lo que tal vez yo pudiera predicar o comunicar en esta mañana. Hay mucho más todavía. ¿Estamos todos ahí? Háganme una ceñita, díganme amén, díganme que... ya estamos por ahí entonces. No, de todas maneras lo tenemos en pantalla. Dice así, Ezequiel, capítulo 1, verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza. No era lo mismo, la semejanza, lo que se parecía
de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, dice el profeta Ezequiel, cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Este pasaje es acerca de una gran visión, acerca de una experiencia que tuvo el profeta Ezequiel, acerca de una experiencia que estaba en un lugar, estaban cautivos, el pueblo de Israel había desobedecido a Dios. Le cuento un poco esto para que entiendan qué mal que sucedió. Y entonces el pueblo de Dios había desobedecido y por su desobediencia Dios los había llevado cautivos, en otras palabras, presos. Estaban presos en otro país donde no tenían el templo, donde no tenían a Dios, donde no tenían revelaciones de Dios, donde no podían adorar a Dios tan fácilmente. Y en medio de ese stand-by, en medio de ese punto ciego, en medio de esa situación crítica, en medio de esa crisis, dice que Ezequiel experimenta y ve los cielos abiertos y tiene una revelación de Dios, tiene una visión de Dios muy extraña. Ahora vamos a ver un poquito ahí, pero antes de llegar al detalle, a qué es lo que ve Ezequiel, el punto es que él dice, era increíble, al punto que yo me postré sobre mi rostro y escuché una voz que me hablaba. Y yo quisiera hacerte algunas preguntas que me gustaría que te hagan reflexionar, que nos hagan reflexionar. Y están ahí, usted la puede tener en su boletín, en su plegable, la puede tener. Le dice la primera pregunta, ¿cómo crees que es Dios? En caso de que creas que Dios existe, que Dios es real, que lo damos por hecho, el Dios que tú has creído, ¿cómo tú crees que es? ¿Nunca te ha venido a la mente eso? ¿Saben? Antes, cuando yo era bien joven, todavía sigo siendo joven, pero cuando era casi un niño, mucho más joven, yo me hacía la idea de que Dios estaba en una nube y que Dios era como un señor bien gordo, ¿sí? Esa es la idea que me hacía, sentado en una nube, y el cielo para mí era estar yo en una nube también con un arpa. Y para mí eso era muy aburrido, y es por eso que no me llamaba la atención el cielo, ni la iglesia, ni las cosas de Dios, porque era una nube bien aburrida para mí. Sin embargo, Dios no es nada de eso. Pero te pregunto esto, ¿cómo crees que es Dios? Cuando puedes responder esa pregunta, que cómo crees que es Dios, que ya te digo, nuestra mente finita nunca va a llegar a comprender completamente cómo es Dios. La segunda pregunta es, bueno, ¿quién es Él para ti? No solamente un Dios trascendental, no solamente un Dios lejano, sino en lo personal. ¿Quién es Él para tu vida? ¿Quién es Él para ti? ¿Has pensado en eso? ¿Quién es Dios para mí? No solamente cómo es Él, sino quién es Él para mi vida. Son preguntas que nos hacen reflexionar. Son preguntas que nos hacen pensar un poco en esto. Y a la luz de estas preguntas, de las respuestas que puedan salir de estas preguntas, acerca también de la visión que Ezequiel ve en este pasaje, en el capítulo 1, yo quisiera resaltar, pensando en estas preguntas y en las posibles respuestas, pensando en la visión que tiene Ezequiel, me gustaría declarar una gran verdad, que usted la tiene ahí en su boletín, y es esta, y es que la visión que tengas de Dios, la visión que usted y que yo posea de Dios, determinará en gran medida tu entrega y servicio a Él. ¿Sabías eso? ¿Sabías que la visión que usted pueda tener de Dios, la manera en que tú visualices a Dios, la manera en que tú entiendas cómo es Dios, quién es Él para ti, va a determinar en gran medida tu entrega, tu adoración y tu servicio a Él? Es por eso que precisamente Dios invita a este hombre a servirle, pero antes le dice cómo es Él, antes se le muestra, porque eso iba a determinar la manera en que él iba luego a servirle a Dios y a entregársela a Él. Es decir, repito una vez más esta idea, que me gustaría que usted pensara en esta mañana, meditara en ella, y casi que es la esencia de este mensaje, es la esencia de lo que me gustaría compartir con ustedes, y es que la visión que tú tengas de Dios, cómo tú entiendas de Él, va a determinar en gran medida tu entrega y tu servicio a Dios. Mi visión de Dios va a determinar o ha determinado mucho mi entrega y mi servicio a Él. Si tenemos un Dios pequeño, serviremos y nos entregaremos a un Dios pequeño. ¿Captan la idea? Si tenemos un Dios grande, le serviremos y nos le entregaremos a un Dios grande.
Y entonces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que Ezequiel vio? ¿Cuál fue la visión de Ezequiel? ¿Qué es lo que estaba viendo? Bueno, se lo voy a explicar bien rapidito, aunque usted en su casa después puede leer bien todo el pasaje lentamente, pero al menos de los versos del 4 al 14, en estos 10 versos, él ve la visión de 4 seres vivientes. En ese pasaje, en esos 10 versos, del 4 al 14, él los describe. ¿Cómo son? Las caras que tienen, las alas, lo que hacen. 4 seres vivientes. Esos son los versos del 4 al 14. Luego del 15 al 21, él tiene la visión de ruedas, de algunas ruedas, juntos con los seres vivientes. ¿Qué hacían? Que se movían de un lugar a otro. Él tiene esa visión también. Y luego de los versos del 22 al 28, él tiene la visión del trono, del Hijo del Hombre sentado en el trono, y tiene una visión del cielo abierto y el Hijo y un trono. Esa es la visión que tiene en esos versos, en los versos del 22 al 28. Básicamente, a la luz de esta experiencia, a la luz de esta visión que Ezequiel puede ver, que el profeta experimenta. Así que este conocimiento de Dios, esta revelación de Dios, este entendimiento de Dios a través de esta experiencia, le permitió tener, ¿sabes qué? La visión de un Dios de un Dios que se manifiesta en cualquier lugar. A la luz de esta experiencia, en ese lugar donde estaba él, en esa situación crítica, lo primero que él obtiene es la visión de un Dios que se puede y de hecho se manifiesta en cualquier lugar. Por eso quiero que usted lea los versos del 1 al 3, que dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. No era en Israel, recuerden, estaba un pueblo pagano, desobediente a Dios. Dice, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Miren, Dios para los judíos le habían construido un gran templo, que ya lo habían destruido, que ya el pueblo, o parte del pueblo en ese momento, no todo, pero parte del pueblo había perdido eso. Estas personas que estaban ahí estaban siendo cautivas, estas personas eran presas. Estas personas no tenían al templo, no tenían al sacerdote, no tenían el lugar santísimo para acercarse a Dios. No, ellos estaban ahí en un lugar, no sé si tú pudieras pensar, bueno, no estoy en la iglesia, yo recuerdo cuando estaba en el servicio. Puede ser que yo pudiera ahora contextualizar un poco y entenderlo así. Cuando estaba en el servicio, yo perdí todo. ¿En qué sentido? Perdí mis amigos cristianos, mis amigos íntimos. Estaba solo un montón de gente que no creía en Dios. Perdí mi tiempo de los sábados con los jóvenes en la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque estaba en otro lugar donde no veía nada de culto. Así que estaba en un lugar donde nadie me conocía. Así que yo estuve en un lugar que tenía todas las condiciones para que yo fallara a Dios. Y de hecho lo hice muchas veces. Y así mismo se encontraba el pueblo. Sin el templo, sin la presencia de Dios, sin nada de estas cosas. Sin embargo, ahí en ese lugar se manifestó la gloria de Dios. Se manifestó esa visión de Dios que tuvo el profeta. Es decir que es por eso que lo primero que podemos entender es que Dios se manifiesta en cualquier lugar. La visión que Ezequiel tuvo de Dios es esta: Dios se puede manifestar, y de hecho lo hace, en cualquier lugar. En cualquier lugar. No importa que estemos hoy aquí, en este lugar precioso, junto con ustedes. Mañana estás en un hospital sola o solo. Te llevan a otra escuela, estás en otro país. ¿Sabe? Dios también se puede manifestar ahí. Y de hecho lo hace. No, recuerden, la mentalidad del judío era que Dios estaba en el templo, en ese lugar ahí, clamaban a Él. Sin embargo, estaba en un río, en un lugar cerca de un río, de un pueblo pagano, lejos de Dios, y aún así Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque Ezequiel pudo experimentar este conocimiento de Él, que Dios se manifiesta en cualquier lugar, porque la tierra es de ¿quién? Todo es de Él. Toda la tierra es de Él. Todo es de Él, y por eso se manifiesta en cualquier lugar. La segunda visión o el segundo entendimiento que tuvo Ezequiel a la luz de esta experiencia es que tuvo la visión de un Dios misterioso. Y es por eso que el verso del 4-6 dice: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso,
y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, es decir, bronce brillante, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, y había entre ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Yo no voy a seguir leyendo el pasaje, pero hasta el verso 14 hay una descripción bastante extraña, que los teólogos le han buscado explicaciones. Tiene muchas explicaciones. Yo al menos no quiero buscar cuál es la cuarta pata, como dice el dicho por ahí. No es la explicación tanto lo que quiero decirle, lo que sí quiero decirle es que Ezequiel pudo haber tenido la experiencia y la visión de un Dios misterioso, un Dios profundo, que dice la Biblia que sus caminos y sus pensamientos están por el cielo y los nuestros están por debajo, por la tierra. No podemos alcanzar los pensamientos de Dios. Hemos creído. Ezequiel pudo tener la experiencia, pudo tener la visión de un Dios misterioso, más profundo de lo que nuestra mente puede imaginar. ¿Sabías eso? ¿Sabías que nuestro Dios, el Dios que hemos creído, Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es más misterioso de lo que tú puedas imaginar? Es más profundo de lo que tu mente puede alcanzar. No podemos alcanzar un conocimiento completo y pleno de Dios, porque nuestro Dios es misterioso. Y si no lees los versículos que siguen de la descripción, muy extraña. Recuerden, esto también es una literatura profética, con mucha simbología. Pero lo cierto es que Ezequiel pudo haber tenido esta visión extraña, esta visión misteriosa de Dios. Hay cosas en tu vida como cristiano que hay veces que has preguntado, bueno, ya sea leyendo un pasaje de la Biblia o en una experiencia que te haya sucedido, que has dicho, no entiendo a Dios. ¿Alguna vez te ha pasado eso? No entiendo lo que Dios está haciendo. Te digo algo, te invito a la vida real de Dios. Dios es inalcanzable, es misterioso, es profundo. Y yo pensaba cuando estaba estudiando este pasaje y estaba estudiando esta visión, yo decía, Señor, esta experiencia que tuvo Ezequiel, ¿qué pudo haber entendido él de ti? ¿Qué necesitaba saber él de ti para luego lo que tú ibas a hacer con él? ¿Qué necesitaba hacer? ¿Qué necesitaba entender? Y cuando analizo esto, yo creo que me parece que por el contexto, por lo que sucede, yo creo que él pudo haber entendido de Dios que Dios se puede manifestar en cualquier lugar, aún en un país separado de Dios. También pudo haber entendido la visión de un Dios misterioso. Y también pudo haber entendido la visión de un Dios temible. Y es por eso que los versos del 17 al 18 dicen así. Cuando andaban, se movían, hablando aquí de los seres vivientes. Cuando andaban, se movían. Dice, hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Aquí está dando la visión de los seres vivientes y de las ruedas. Dice que era espantoso. Él tuvo temor de esa visión. Fue algo espantoso. Porque el Dios que hemos creído también es un Dios temible. Es un Dios al cual necesitamos temer. Y yo te digo algo. Y tú pudieras pensar, bueno, ¿será bueno temerle a Dios? Yo creo que cuando nosotros somos capaces de temerle a Dios, no le temeremos a los hombres. Y es por eso que cuando Él después en los versículos de 1 al 7, Dios le encarga de que Él le predique, que Él le profetice a esa casa bien rebelde, a ese pueblo bien duro de corazón. Eso es lo que le dice Dios, no les tengas miedos, no les temas. No les temas. Una vez más le dice, no temas. Y cuando veo esto, él no podía temerle, o él no debía temerle a los hombres, a esos duros de semblante, a esos duros de corazón. Porque antes le había temido Dios, a un Dios espantoso. Es decir,